Mateo capítulos 22 al 24. Fíjate si somos importantes para Dios, que aparte de hacerse hombre en la figura de Jesús, vino a hablar con la verdad. Es decir, Él vino a quitar la venda que muchos tenían en los ojos para que pudiesen ver con claridad, porque habían muchísimas, pero que muchísimas mentiras. Por eso también Jesús tuvo tantas adversidades y tantos momentos críticos, porque lo perseguían, ya que habían muchos grupos de religiosos, de personas, que no les interesaba que Jesús dijese la verdad. Sin embargo, a pesar de toda la oposición que tuvo Jesús, Él siguió defendiendo la verdad y yendo con la verdad por delante. Empezamos por el capítulo 22, que el capítulo 22 es una de las parábolas y esta habla del banquete nupcial, donde lo que nos viene a enseñar esta parábola es que el hombre que responda a la invitación de la boda ha de llevar ese vestido de bodas, es decir, que las obras de justicia deben acompañar a la fe. Aquí lo que sucedía es que estaba hablando del reino de los cielos, que es similar a un rey que celebró el banquete de bodas de su hija, entonces envía a sus siervos a llamar a los invitados. Estos invitados no quieren ir y, pues, a pesar de que el rey insiste, los invitados mataron a los siervos y luego lo que les dijo a sus otros siervos es: invitad a cuantos encontréis. Lo que nos viene a decir es: porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Tras esta parábola viene un fragmento que es el tributo debido al César, que me hace mucha gracia porque hubo una vez que hubo elecciones y me preguntaba si me tocase a mí estar en una mesa electoral. Claro, esto se hace en domingo y no puedes ir a misa porque estás desde 8 o incluso antes de la mañana hasta muy tarde. Y decía, claro, ¿qué es lo que debo priorizar? ¿Si la misa o ir a las elecciones? Entonces le pregunté a un amigo mío seminarista y me comentó esto. No, miento. Él me comentó lo de la doble ciudadanía. El que me comentó este fragmento fue mi padre. Y me repetía lo del César, de volvérselo a César, y lo de Dios a Dios. Y esta es la doble ciudadanía que tenemos los cristianos, que tenemos que ser responsables ante las cosas de Dios, pero también debemos de ser responsables a las cosas de nuestra ciudadanía. Así que, ¿debo ir a las elecciones en el caso de que me toque una mesa electoral el domingo? Sí, porque tienes un deber como ciudadano. Y a la misa, los sábados por la tarde, también se puede ir, que equivale a la del domingo. Aunque, sinceramente, me gusta ir más el domingo, pero en ese caso debería de ir a la del sábado. Entonces, lo que vienen aquí es de nuevo los fariseos. Intentan pillar a Jesús, reconocen quién es, entre comillas, porque fueron como diciendo: ay, sí, sabemos quién eres, así como para intentar quedarse con él, aunque esto es absurdo porque Jesús sabía a lo que iban. Entonces le preguntan que si era lícito pagar el tributo al César o no. Jesús les dice: ¿por qué me tentáis? Lo de César, devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios. Ellos quedaron asombrados porque nadie se esperaba esta respuesta, entonces quedaron maravillados y se fueron. Después habla de los saduceos, que los saduceos, lo que sucedía con este grupo de personas es que negaban la resurrección. Entonces le plantean una historia, más o menos, si la ves así, dices: oye, pues no está mal lo que le plantearon a Jesús, también intentando pillarlo, porque hablaba de una mujer que se casaba con los 7 hermanos de su primer marido, o sea, con los 6 hermanos siguientes, porque se le iba muriendo cada uno. Entonces había una ley que era que si se te muere el marido, te debes de casar con su hermano para así poder tener descendientes, y ese descendiente pues tendría ese apellido de tu difunto marido. Así tampoco se perdía esa genealogía, esa familia, y esto era la ley del levirato, que esto era solo el Antiguo Testamento. Entonces Jesús a lo que viene aquí es: estáis en un error. O sea, fueron como de chulitos y Jesús les paró los pies, porque por ir de sabios al final se dieron cuenta, gracias a Jesús, de esto que les dijo. Estáis en un error por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Es decir, que ni entendían esto que tanto ellos querían tener conocimiento de la palabra de Dios, y luego tampoco eran conscientes de todo el poder que Dios tenía. Entonces les explica esta pregunta. Sin embargo, también les dice: no es un Dios de muertos, sino de vivos.
y lo deja bien claro. Así que lo que hace también es responderles con aquello que se adapta a ellos. Es decir, me explico. Jesús les demuestra la realidad de la resurrección usando únicamente la Torá, que eran los 5 libros de Moisés que ellos sí que acreditaban. Ellos solo acreditaban, los saduceos, esos libros de Moisés. Entonces Jesús le contesta con esos mismos libros para que tampoco, creo, esto lo saco de mí, pues pudiesen decir, no, es que nosotros no tenemos en cuenta los otros libros, sino que con lo mismo que ellos iban, Jesús les responde. El mandamiento principal. Ojo, ojo. Si recordáis el Antiguo Testamento, se plantean unos 10 mandamientos. Sin embargo, aquí le preguntan por el mandamiento principal. Mi favorito. ¿Cuál es el mandamiento principal? El amor. Nombra a 2, pero dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, este es el mayor, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, nombra estos 2 no como idénticos, sino como equivalentes. Y luego prosigue diciendo, de estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. Una cosa a puntualizar sobre amarás a tu prójimo como a ti mismo, sí, es necesario, es recomendable quererse a uno mismo. Pero de la misma forma en que cuidamos de nosotros mismos y nos preocupamos por nuestros propios intereses, debemos de cuidar e interesarnos por los demás. A esto se refiere a ese amor por los demás, que no simplemente nos miremos a nosotros el ombligo, sino que también miremos aquello que tenemos alrededor. Entonces, el mandamiento mayor, el mandamiento principal, Jesús nos dice que es el amor. Y tantas veces que los fariseos intentaban pillar a Jesús, ahora Jesús les propone una cuestión, que es, ¿qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos responden, de David. Por lo tanto, Jesús les dice, pues como David, movido por el Espíritu, le llama Señor. Claro, si David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo, el Cristo? Así que nadie se atrevió a contestar nada ni a hacerle más preguntas, porque ahí sí que les pilló, pero de verdad. Si es que no se puede pillar a Dios, es nada útil, porque por mucho que lo intentaban, nunca lo conseguían pillar, de hecho quedaban ellos mal. El capítulo 23 habla sobre la hipocresía y la vacuidad de los escribas y fariseos. Jesús les enseña que hagan y que observen todo lo que os digan, pero que no imiten su conducta, porque dicen y no hacen, por eso Jesús les llama hipócritas. Uno solo es vuestro maestro, padre, instructor. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Aquí también se muestra cómo el reino de Dios es diferente a lo que nosotros pensamos. Otra de las cosas que sucedía es que les decía que ellos, los escribas y los fariseos, no entraban en el reino y además de que no entraban, impedían el paso a los que estaban entrando. Y bueno, vuelve a llamarlos guías de ciegos, hipócritas. Jesús está exponiendo la corrupción. Por eso ya os digo que no les interesaba de nada que esto se supiese. Así que continúa diciendo, pagáis el diezmo, pero han descuidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Y otra de las lecciones que les da es que primero hay que purificar por dentro para que por fuera quede puro. Es decir, ellos lo que les importaba era cómo eran vistos por los demás. Le importaba solo lo exterior a los fariseos y a los escribas. Sin embargo, Jesús dice, no, tenéis que purificar vuestro interior. Que vuestro exterior también, pero lo importante viene de dentro. Así que si dentro está sucio y fuera limpio, esto mal. Es como cuando limpias una taza por fuera y por dentro, ¿no? ¿Quién va a beber de esa taza que está tan sucia por dentro? Sí, por fuera se ve impecable. Pero ¿quién bebe de esa taza? ¿Quién bebe? Crímenes y castigos próximos. Aquí habla de que Dios enviará personas, como por ejemplo los profetas, y los matarán, azotarán, crucificarán y perseguiréis, como había sucedido en todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, se haría justicia. Jesús continúa diciendo que él había querido reunir varias veces, muchas veces, pero
sin embargo, ellos no habían querido. Jesús respetó su libertad y se ve aquí. Cosas que decir de este episodio es que Dios nunca es engañado por lo que mostramos en el exterior. O sea, a los hombres le podemos engañar, pero ¿cómo vamos a engañar a Dios? ¿Cómo vas a engañar a tu Creador? No tiene ningún sentido. Él está viendo lo que sucede en realidad, no lo que estamos aparentando ser para otras personas. Y os quería compartir otra de las cosas que ponía en el estudio, que es muy bonita, y es que Jesús habló tan fuerte sobre estos líderes religiosos por 2 razones. La primera, no quería que otros fuesen engañados por estos líderes religiosos. Y la segunda es que Jesús amaba a estos hombres. ¿A pesar de que decían mentiras? Sí. ¿A pesar de que hacían que los demás pecasen? Sí. O sea, Jesús los amaba a pesar del pecado. ¿Por qué? Porque estos hombres eran los más alejados de Dios y necesitaban ser advertidos del juicio venidero. O sea, lo que Jesús realmente quería no era su juicio, sino su arrepentimiento. O sea, Jesús nos ama a todos. Él no ama al pecado, Él ama al pecador, porque somos débiles, somos frágiles, nos caemos, pero Él siempre está ahí dándonos la mano y respetando nuestra libertad, como os acabo de decir. Él es muy respetuoso. Por último, el capítulo 24 es cuando empieza ese discurso escatológico sobre el fin de los tiempos, sobre el fin de los días. Y también nos repite que no nos engañe nadie, que vendrán falsos profetas, que vendrán falsos cristos. También advierte de que iban a ser odiados por causa de su nombre, que la maldad aumentará, que la caridad de muchos se enfriará. El que persevere hasta el fin se salvará. Y la buena nueva será proclamada por todo el mundo entero. Entonces, cuando ésta esté proclamada por todo el mundo entero, es cuando vendrá el fin. Jesús les está advirtiendo, les está preparando, les está avisando, porque también los discípulos preguntaban sobre cuándo iba a suceder todo ello que Jesús les estaba diciendo y cuál sería el signo de su venida y del fin del mundo. Él vuelve a repetir: mirad que os lo he predicho, que os he dicho todo lo que va a suceder. El sol se oscurecerá, en el cielo estará la señal del Hijo del Hombre. Luego hay una parábola de la higuera, que la higuera aquí tiene un patrón regular, y es que cuando las hojas aparecen de la higuera, quiere decir que el verano está cerca y que el fruto viene. Pues lo mismo iba a suceder con el Hijo del Hombre, con Jesús. Y cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De nuevo, estar alerta para no ser sorprendidos. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solo el Padre. Hay muchas religiones que a lo largo de la historia han predicho la segunda venida del Cristo. Sin embargo, han fallado. ¿Por qué? Porque en la mismísima Biblia te está poniendo que ni el mismísimo Hijo sabía ni el día ni la hora, que solo lo sabe el Padre. Entonces, todas las predicciones que pueda haber de la venida de Cristo son falsas. Por eso Jesús remarca que nadie os engañe, que no se engañe nadie. Velad, porque no sabéis el día que vendrá vuestro Señor. Es como, imaginaos, si tú sabes que un ladrón va a venir a tu casa, seguramente estés preparado. O sea, es un ejemplo, pero es lo que sucede aquí, es que hay que estar preparados. Estad preparados porque cuando menos lo penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Finaliza con la parábola del mayordomo, que esta, junto a otras 2, hablan de la responsabilidad. Y me atrevería a decir, que habla de la responsabilidad que tiene cada uno, que tenemos como cristianos. Aquí, en este caso, habla del siervo fiel y prudente contra el mal siervo. De modo que en los siguientes capítulos veremos las otras 2 parábolas que faltan, más el final del Evangelio según San Mateo, porque se viene la parte, en mi opinión, más dura y más difícil, porque es muy intensa. Van a ser 4 capítulos muy fuertes, pero también necesarios. Y en los primeros sigue hablando de esa preparación, que la preparación es necesaria. De hecho, el primer capítulo del Nuevo Testamento de San Mateo habla de prepararse. Y es así como debemos estar preparados para que venga lo que venga.
No os dejéis engañar, chicos. Nos lo dice Jesús millones y millones de veces. No dejemos de estar atentos, no dejemos de formarnos, no dejemos de ir con la verdad por delante, porque tenemos a alguien que fue con esa verdad por delante y gracias a él nosotros pues se nos cayó esa venda de los ojos. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.